momento yo les dije a ustedes que el profesor Martín era uno de los que más impulsaba la desmanicomialización porque él era una persona sumamente humanitaria y que tenía muy en cuenta al ser humano, no solamente al enfermo. Lastimosamente falleció esta semana, entonces eh, voy a tratar de profundizar un poquito más en el tema. ¿A ustedes les quedó alguna duda de la clase anterior que quieran aclarar? ¿No? Creo que no, ¿Todo profe, claro? está todo bien. Bueno, habíamos hablado de que nosotros acá en el Paraguay tenemos solamente un hospital que es exclusivamente para atención de los enfermos o las personas portadoras de trastornos mentales, que es el hospital psiquiátrico. Y ese hospital se convirtió en lo que parece ser un depósito humano, porque muchas personas van y abandonan ahí a sus familiares. Y eso se debe a muchos factores. Y uno de los factores es, por ejemplo, la estigmatización. La estigmatización de lo que son los trastornos mentales. Es un campo desconocido para mucha gente y sin embargo es muy temido. A pesar de que no saben lo que es, le tienen miedo. Justamente ese también suele ser un temor de la gente a ir a consultar. Por eso mucha gente no quiere consultar ni con psicólogos ni con psiquiatras. ¿Por qué? Porque cuando uno está psicótico, no tiene conciencia de realidad. Y eso hace que muchas veces esto sea como muy amenazante, porque realmente la gente no sabe en cuál de los dos está, si es o no es, si está o no está. Entonces, por eso se suele dar este problema, que son personas que tienen mucho miedo y no saben cómo manejar, a ver si todavía estoy loca y no, yo creo que estoy bien. Ese más o menos es el tema. Entonces, quisiera hacer un poquitito de historia de cómo se fue dando, cómo llegamos hasta lo que es hoy la salud mental o la atención en salud mental. Resulta que anteriormente todas las personas que, que padecían de algún tipo de trastorno, ya sea algún delirio, alguna alucinación, era considerada endemoniada. Entonces, en la época de la Inquisición, por ejemplo, ellos eran todos quemados en la hoguera, porque eran como poseídos por demonios. Hasta que apareció un doctor justamente en París y creó el primer hospital que se llamó de la Salpêtrière, que es el primer hospital en donde pudieron ellos agrupar a todas las personas que estaban por la calle, porque estas personas eran abandonadas por su familia y vivían en las calles. Entonces, ellos conformaron la población del hospital de la Salpêtrière. Después eso fue evolucionando. Sin embargo, el, la, al principio, todo lo que es la medicación psiquiátrica era así como una camisa de fuerza. O sea, lo que se les daba eran drogas muy fuertes como para doparles, para tenerlos sedados, totalmente sedados. Y eso más o menos empezó en la década del 50. A partir
de la década del 60 fueron mejorando en cuanto a sus drogas y ya tenían drogas como más avanzadas y menos agresivas. Ya no se los tenía dormidos, ya no se los tenía sedados. Eso fue evolucionando hasta que actualmente nosotros contamos con drogas que son mucho más específicas y que son drogas que no le sacan la funcionalidad al paciente. Es decir, las personas siguiendo un tratamiento farmacológico no tienen una dificultad manifiesta para, está ahí tu hermano, no tienen una dificultad manifiesta como para dejar de hacer sus actividades que normalmente tienen que hacer. A eso se le llama los medicamentos de última generación. Además de eso, ustedes saben que con la tecnología fue avanzando mucho el estudio del cerebro. Resulta que esa es la diferencia entre la neurología y la psiquiatría. La neurología estudia las estructuras orgánicas, mientras que la psiquiatría estudia el funcionamiento de esas estructuras. Por eso nosotros decimos que la mente es el producto de las funciones cerebrales. Bueno, otra cosa, al principio cuando se empezó a poner interés en este campo, era solamente una visión biológica. Si ustedes se acuerdan al principio, así que higiene, nosotros hablábamos de mente y cuerpo, una división cartesiana. Recién unas décadas después se le fue dando cabida a todo lo que es son los factores sociales y los factores familiares. Sin embargo, hasta ahora las pruebas contundentes con respecto a los factores familiares y sociales hablan del pronóstico y digamos, de la aparición del mantenimiento, pero no hablan de la génesis. Por eso decimos que tiene una carga genética, tiene que haber una tendencia, tiene que haber una tendencia de esa persona, algún gen familiar que se pasa de generación a generación. Pero también se tiene que dar la conjunción de que haya condiciones familiares y sociales para que eso se manifieste. ¿Cuáles son, por ejemplo, unas condiciones familiares? Ejemplo, las conductas violentas. Ejemplo, puede ser la falta de afecto en la niñez. Ejemplo, puede ser una desnutrición, una negligencia en los cuidados. Mientras que las sociales pueden ser, por ejemplo, la migración, esa puede ser también esa rotura con los vínculos familiares o ese desarraigo. Puede ser también la pobreza extrema. Puede ser también alguna pérdida muy grande, ya sea de personas o de cosas, que pueden llevar a que estas personas desarrollen los síntomas de un trastorno mental. Actualmente, el enfoque tiene que ver con mucho de la interculturalidad. Tiene que ver con que nosotros tenemos que conocer la cultura del lugar donde estamos trabajando, como para que eso pueda tener mayor efectividad en nuestro trabajo. ¿Por qué?
porque ustedes saben que las creencias hacen una gran parte de lo que nosotros vamos a aportar. O sea, cuanto más grande sea nuestra creencia, vamos a tener mayor predisposición para colaborar. Y si nosotros colaboramos, vamos a tener una buena adherencia al tratamiento. Y ustedes saben que una buena adherencia al tratamiento, basándose en un buen rapport entre paciente y terapeuta o entre paciente y psiquiatra, es el mejor pronóstico para nuestra terapia. Ahora, actualmente también se cuenta con una variedad de drogas. Ya no es que tenemos que, o sea, los doctores que tengan una sola droga de elección. No, tienen varias drogas que se pueden ir variando teniendo en cuenta varios factores. Desde antes y en algunos lugares hasta hoy se aplica la terapia electroconvulsiva, que ustedes habrán escuchado hablar. Tiene criterios específicos para que esa terapia sea aplicada. Se aplica, por ejemplo, en pacientes que no estén respondiendo a diferentes drogas que ya probaron. Se puede aplicar también en personas que por su estado de gravidez, que esté embarazada y no pueda consumir alguna droga de esa índole, entonces se le aplica la terapia electroconvulsiva. Anteriormente, ¿cuáles eran las indicaciones, las contraindicaciones que producían muchos traumas, en el sentido de que al aplicarle el electroshock muchas veces saltaban y entonces corrían el riesgo de padecer o de sufrir una fractura o algo así? Entonces ahora eso ya se previene. Sin embargo, no todos son candidatos a ser pacientes del electroshock. Eso se tiene que dar solamente en casos muy específicos, cuando ya se probaron muchísimas drogas sin resultado, sin una respuesta favorable, en caso de que no puedan tomar por algún motivo ninguna de esas drogas, como en el caso de las embarazadas, o que, por ejemplo, sea un cuadro muy grave que no está pudiendo esperar esa ventana de 10, 14 días que empieza a hacer efecto la droga antidepresiva. Entonces, son casos muy específicos. Sin embargo, hay muchas otras opciones y muy buenas opciones. Y al iniciar, cuando está empezando a hacer efecto las drogas, cuando están empezando a hacer efecto, es fundamental nuestro apoyo psicoterapéutico. Y en ese momento hay veces que nosotros tenemos que suplir a todo lo que ya mencioné antes. Entonces, la frecuencia con que tratemos a esa persona tiene que ser mucho mayor. Hay veces que tenemos que traerlos todos los días, hay veces que sería día por medio, hay veces que sería 2 veces a la semana, dependiendo del caso. Y también hay un dispositivo que se llama hospital de día, que nosotros no tenemos acá. Solamente tenemos una terapia ocupacional en que se van a la mañana y salen a la tarde, almuerzan en el lugar. Ustedes saben que todo esto conlleva un gasto. Ese gasto tiene que ser absorbido por el Estado. Porque si hablamos de una institución privada, yo les dije a ustedes que hay un hospital que se llama Eirene, que es de los menonitas y está en Filadelfia. Pero es un hospital caro, no está al alcance de cualquier persona. Entonces,
nosotros tenemos como una institución pública solamente de urgencia, tenemos el psiquiátrico y la cátedra que está en el hospital de clínica. Que ustedes saben que el hospital de clínica no es un hospital totalmente gratuito, porque depende de la Universidad Nacional de Asunción, no del Ministerio de Salud. Sin embargo, en el hospital psiquiátrico sí, ahí tienen drogas y todos los servicios que se prestan son gratuitos como en otro hospital público. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro campo? Muchas veces, ni siquiera para las personas comunes, para los usuarios, y mucho menos para nuestras autoridades, no es importante la salud mental. Yo sé que no es totalmente correcto decir salud mental porque al hablar de salud tendríamos que hablar de integralidad, pero sabemos también que eso no ocurre. Entonces voy a hablar por separado. ¿Por qué la salud mental no es importante para al momento de tomar ciertas decisiones? No es importante. ¿Por qué? Porque los trastornos mentales, salvo algunos muy específicos, no conlleva un riesgo de vida. Y los números fríos de una estadística no reflejan lo que es el sufrimiento de las personas, no refleja lo que son los daños que produce en una familia. ¿Por qué? Porque una persona que se encuentre con un trastorno, que se encuentre padeciendo un trastorno mental, físicamente tal vez no tenga un problema, pero la forma de interpretar el mundo y la forma de reaccionar a esas percepciones hacen que la persona sea totalmente disfuncional. Muchas veces, cuando esa persona llega a ser un peligro para sí misma o para los demás, es cuando hay criterio de internación. Ejemplo, cuando dice que las voces le dicen que le mate a alguien. Entonces hay peligro de vida de otra persona. O cuando las voces le dicen que se mate. Entonces, esas son situaciones que necesita una internación. Probablemente va a ser una internación de corta estancia en la que se les pueda aplicar algún tipo de medicamentos que le estabilice el funcionamiento de la sustancia cerebral que está produciendo este problema, esa alteración sensoperceptiva. Hay otros casos, como por ejemplo en las depresiones. En las depresiones, cuando la persona está tan desesperanzada, está tan triste, no tiene ni una esperanza de que algo vuelva a estar bien, muchas veces toma la decisión de sacarse la vida. Pero también pasa otra situación. Hay situaciones en que los pacientes se sienten tan desanimados, se sienten tan mal, que ni siquiera tienen fuerza para matarse. Entonces, cuando ellos comienzan a ser medicados y cuando comienzan a mejorar ese estado de ánimo tan desagradable, tan desesperanzado, tan desanimado, se desvalorizan totalmente, pierden la fuerza. Pero al darles la droga, pero si no tenemos un soporte psicoterapéutico,
¿qué es lo que pasa? Las personas comienzan a mejorar fisiológicamente hablando, porque la sustancia comienza a trabajar mejor, la sustancia cerebral, en este caso la serotonina, y comienza a mejorar. Pero ¿cuál es nuestro riesgo cuando no se hace paralelamente una psicoterapia intensiva en esos casos? Que cuando la persona tenga un poco más de fuerza que no tenía en ese momento, toma la decisión de matarse. Por eso es que nosotros tenemos que eso saber, porque llegó un momento en los Estados Unidos en que se tenía la creencia de que la fluoxetina, que es una de las drogas antidepresivas, producía en realidad un mayor crecimiento de los intentos y de los suicidios consumados. Pero en realidad no fue así. El problema fue que la fluoxetina comenzó a sacarles de ese estado desesperanzado y enlentecido que tenían. Y a partir de ahí, la persona, como no cambió el factor precipitante o no cambió su visión de lo que es la vida de ellos, ahí es cuando comenzaron a tener esa idea y a tener planes, o aún sin tener planes, se expusieron a peligros con el fin de terminar con su vida. Y eso es importante que ustedes sepan, porque muchas veces vamos a derivar pacientes a los psiquiatras por la gravedad del caso. Y en el prospecto dice de la fluoxetina, por ejemplo, dice esto que yo les estoy diciendo. Entonces mucha gente cree que en realidad lo que hace es aumentar el riesgo de cometer un suicidio, y entonces no le dan a sus pacientes. Justamente ese también es uno de los objetivos que ustedes estudien psicofarmacología, para saber cuáles son los efectos colaterales o secundarios de los medicamentos, para que ustedes puedan saber si es normal o no en esa persona porque está tomando ciertas drogas. Y ustedes ya van a conocer los efectos y van a decir, no, ella está así porque toma tal droga. Bueno, entonces, de ahí la importancia de que la psicofarmacología, o sea, la psicoterapia y la farmacoterapia empiecen juntos. Por supuesto que nosotros los psicólogos tenemos que trabajar mucho más intensamente con estos pacientes, porque son pacientes que están en un cuadro de muchísima angustia y de muchísima tristeza. Entonces hay que hacer un máximo de esfuerzo con ellos. Y eso va a hacer que para cuando lleguen esos 10 o 14 días de lo que habla nuestro manual, que dice que 10 o 14 días tardan la droga en hacer efecto, ya vamos nosotros a poder contar con una persona que va a tener una mejor visión de las cosas. ¿Y de qué depende todo esto? Y depende muchísimo de la personalidad del paciente. Hay pacientes que son muy extremistas, tienen un pequeño problema, un pequeño traspié y se le cayó el mundo abajo. Y hay personas que tienen problemas enormes y sin embargo uno ve que tiene esa esperanza de seguir adelante y que puede ir
en busca de nuevas alternativas. Otro trastorno del humor muy frecuente es el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad en sus manifestaciones varias. Nosotros tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos el trastorno de estrés postraumático, tenemos las fobias, tenemos el trastorno de pánico, tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí, por ejemplo, me voy a detener un ratito, porque el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno sumamente difícil de tratar y muy frustrante, porque es un trastorno en el que la persona no puede salir de ese círculo y da vueltas y vueltas dentro del círculo. Tanto es así que a muchos de ellos les hace perder toda funcionalidad. No pueden dedicarse a otra cosa porque su mente está constantemente ocupada con pensamientos que son muy egodistónicos. Entonces, cuando están egodistónicos ya le molesta mucho, entonces ellos lo que hacen es buscar una conducta que repitiendo y repitiendo les da un cierto alivio, les da una cierta eh, liviandad, les permite convivir con con ese pensamiento que tienen, porque el pensamiento no se le puede sacar. Son intrusivos y son muy desagradables. Toda persona que sufra un trastorno de ansiedad es una persona que sufre mucho, porque es una persona muy indecisa, es una persona que no tiene esa tranquilidad de que va a poder confrontar las situaciones de una forma apropiada. Es una persona que se va a volver ansiosa porque necesita tener el control de las cosas. Si no tiene el control, se siente sumamente desprotegida y angustiada. Y eso hace que se active toda esa ruta que ustedes ya conocen, que es la ruta del estrés. Es decir, que segrega tanta adrenalina que termina por tener una activación neurofisiológica que es totalmente desagradable. Entonces comienza a tener palpitaciones, sudoraciones, temblor en las piernas o en los brazos, se le nubla la vista, tiene un sonido muy agudo en los oídos, a veces tienen un episodio así de sudoración profusa. También llegan ellos a tener ideas de que se van a morir o de que se van a volver locos. Y todo eso hace que ellos terminen, antes de conocer lo que tienen, terminen muy frecuentemente en la urgencia del hospital. Y les va a llegar a ustedes, le van a llegar con una carpeta inmensa con todos los estudios cardiológicos que se les hizo. Porque ellos lo que sienten es que su corazón está por explotar, cuando en realidad su corazón está sano. Entonces, tenemos estos trastornos del humor y de la ansiedad. Y en los trastornos del humor también tengo que mencionar el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, como su nombre dice, tiene dos polos. Y tenemos una fase hipomaníaca, poquito menos, y una maníaca franca cuando está por encima de la raya. Y cuando está por debajo tiene un episodio depresivo.
Ambos estados pueden tener diferentes grados, pero no siempre se alternan manía, depresión. Es más, muchas veces nos equivocamos en el diagnóstico porque la persona consulta con nosotros en un cuadro depresivo y a lo mejor se vuelve a repetir ese cuadro depresivo. Cuando es mixto es más fácil porque puede ser que tenga un cuadro depresivo y después va a un cuadro hipomaníaco y eso ya nos da a nosotros las pautas que necesitamos para diagnosticar un trastorno bipolar. Pero no siempre se da así. Muchas veces no, Adana. TLP es trastorno límite de la personalidad. Después les voy a explicar. Entonces, tenemos el trastorno del humor, que puede ser un trastorno depresivo unipolar o bipolar. Tenemos los trastornos de ansiedad y el grupo más grave, que es el trastorno de la esquizofrenia, los trastornos psicóticos. En general, estas personas utilizan drogas que tienen que mantener de por vida. Es un tratamiento caro si no va a aportarles el medicamento el Estado. Muchos no pueden mantener. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, como les dije anteriormente, para el Estado no es una prioridad generalmente. ¿Por qué? Porque no tiene un alto índice, no tenemos mucha prevalencia de suicidio. Los suicidios dentro de nuestro campo suelen darse en trastornos psicóticos con alteración sensoperceptiva, sobre todo si estamos hablando de personas que escuchan voces de comando, porque las voces de comando dan órdenes. Entonces le dicen matale a fulano o matate, anda a ahorcate, vos ya no servís para nada, nadie te quiere, vos sos un estorbo. Todas eh, esas frases van escuchando ellos. Y por supuesto, a veces es tan desesperante para ellos que van y hacen algo. O le dicen, matale a fulano o no sé, anda a hacer tal cosa para que se mueran estos que no te quieren. Esas son voces de comando. Esos son peligrosos. Los delirantes, los delirios son sumamente peligrosos. Otra cosa, la depresión en su grado grave y grave con síntomas psicóticos. Son personas que pueden llegar a cometer un suicidio. También las personas con trastorno bipolar en su fase maníaca. ¿Por qué? Porque al ser maníacos, ellos entran a a un grado en que ya no tienen más ellos esa conciencia del peligro. Ellos lo que llegan es a una pérdida total de la realidad. Criterio de realidad no hay. Entonces tienen un delirio de que pueden parar un vehículo y se van a poner enfrente, un vehículo en movimiento. O pueden tener un delirio de que ellos pueden volar y van a tirarse de la torre de una iglesia, por ejemplo. En esos casos, pero son casos que no son estadísticamente significativas. Y eso es lo que hace que a nosotros no nos den tanta importancia como para asignarnos una buena cantidad en el presupuesto. Otra cosa, muchas culturas
no ven a los enfermos, las personas portadoras de trastorno mental, no lo ven ya como una persona, lo ven como un despojo. Y eso es una pena, porque como ya había mencionado en clases anteriores, el- la persona con un trastorno o una enfermedad mental es tan humano como cualquiera de nosotros. Si yo le doy de comer un alimento en mal estado, va a tener una reacción física igual que cualquiera de nosotros. El hecho de que esté enfermo mentalmente no quiere decir que no va a sentir dolor o que no va a reaccionar como cualquier otro organismo haría. Es más, muchísimas veces nosotros vimos en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, enfermas internas que se embarazaron ahí de otros internos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos niños tienen una carga genética pesadísima si ambos padres son psicóticos. ¿Qué se hacen con esas criaturas? ¿Dónde Profe, están? Sí, disculpame que te interrumpa, no sé si ya mencionaste, yo pude entrar recién ahora, no sé si ya sí, mencionaste algo no importa. sobre el Pregunta nomás. trastorno límite de la personalidad también en No, cuestiones del suicidio y todo eso. no, todavía no, todavía no. Todavía no porque ese es un apartado. Ese es un apartado. Nosotros tenemos así, básicamente tenemos dos grupos grandes dentro de los trastornos mentales. Tenemos la psicosis y tenemos las neurosis. La psicosis son la esquizofrenia y, el trastorno bipolar. ¿Por qué el trastorno bipolar? Porque cuando está en su fase maníaca o en su depresivo grave, ellos pierden contacto con la realidad. Y en ambos polos es muy probable que cometan ellos un suicidio o por lo menos que intenten suicidarse. Realmente yo acompañé mucho a las personas con trastorno bipolar y les puedo asegurar que es un trabajo bastante duro con ellos, porque es tanta la angustia que sienten y tanto el malestar que ellos experimentan que no hay nada, absolutamente nada que les guste. Entonces, es pesado trabajar con ellos, pero es la única manera de mantenerlos con vida, porque si eso no se le da, ese estabilizador del estado de ánimo, probablemente ellos eh, pueden cometer actos que van a poner en peligro su vida, no por el intento de matarse, no por querer morirse, sino por su idea delirante del momento. Ahora, todo el resto fuera de eso, constituyen las neurosis, los trastornos de ansiedad, los trastornos sexuales, los trastornos del sueño, los trastornos del humor, de la alimentación, todos son neurosis. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el signo que hace la diferencia entre la neurosis y la psicosis? Que la psicosis, la persona no tiene conciencia de enfermedad. La persona está feliz, cree que es Napoleón y está feliz y actúa como Napoleón. No es que él actúa simbolizando, él es Napoleón, se siente Napoleón, porque el psicótico pierde la capacidad de simbolizar. Ellos no hacen como si fuera, ellos son quienes dicen ser. Mientras que los neuróticos sufren, pero también hacen sufrir. Los neuróticos sufren muchísimo y lastimosamente también sufre la familia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar
por ejemplo, esa irritabilidad que tienen. Ellos no pueden controlar el maltrato verbal o el maltrato de cualquier índole que les pueda hacer en ese momento. Obviamente que si yo tengo una persona muy depresiva y está con mucha irritabilidad, la irritabilidad es característica en la depresión. Si yo tengo una persona muy irritable, muy nerviosa, muy pochurreí, todo le molesta, tiene que cambiar una vez que haga terapia farmacológica y psicoterapia. Ahora, si esa persona ya hizo todo esto y es un argelado de primera todo el tiempo, esa ya no es una depresión. Esa es la diferencia, el tiempo de permanencia de los síntomas y signos para nosotros es demasiado importante. No podemos nosotros obviar esa información. Entonces, si nosotros tenemos, imagínense una persona con un problema sexual, esa persona, su problema va a llevar consigo todos los días, probablemente cuando su pareja, no sé, haga algo, no va a interpretar como la realidad que está viviendo su pareja, sino como lo que esa persona piensa que es. Claro, él no me quiere luego porque yo tal cosa. O ella puede ponerme los cuernos porque yo luego tal cosa. Entonces, es la percepción de cada uno. No es que ellos se van a sentar y van a hablar y van a decir, bueno, mira, yo tengo este problema, ¿qué te parece si hacemos? Es muy difícil, tiene que ser una pareja muy madura, no de años, sino muy madura mentalmente para poder sentarse y hablar de temas tan difíciles sin temor a sentirse juzgado y sin que la otra persona juzgue. Entonces, eh, Profe, sí, sí, Andrés. eh, la verdad que, profe, me parece muy, que tenés mucha sabiduría en el tema. Te quería felicitar nada más por eso. Y también preguntarte, Gracias. ¿verdad? Porque se suele confundir mucho el trastorno límite con la bipolaridad. Eso sería porque hay mucha semejanza en los síntomas y todo eso, ¿verdad? Así mismo, por eso es que es importante conocer los criterios, porque así como dice Andrés, ¿cuál es la característica del trastorno límite de personalidad que le hace semejante al trastorno bipolar? La impulsividad. La persona con un trastorno bipolar es una persona no reflexiva, es una persona. Sí, es una persona que va a hacer las cosas sin pensar, imprudentemente. No va a sentarse a reflexionar y a decir, no, yo no voy a hacer esto porque me puedo matar. No, no dice eso. Ahora, ¿cuál es? eh, bueno, voy a terminar esta parte y después voy a los trastornos de personalidad. Entonces, la persona con trastorno bipolar en fase maníaca, la persona se vuelve un poco narcisista. Ustedes tienen que estar muy alerta para poder captar en qué área está su narcisismo. A veces, por ejemplo, te puede decir cosas así tan triviales que te pueden pasar por alto, como por ejemplo decir, nadie hace la chipa como yo hago. Nadie cocina como yo. Eh, yo soy la única que sé cocinar tal cosa o yo soy la única que sé hacer tal cosa. Ese puede estar siendo un indicador de su narcisismo en una persona con trastorno bipolar en su fase maníaca. Además de eso, es verborrágica, tiene aceleración del pensamiento,
generalmente no termina una idea, puede ir y en algún momento se va a otro lado y de ahí ya se perdió porque hay una fuga de ideas. Se vuelve sumamente agitada. Es una persona que tiene una energía excesiva. Puede llegar a dormir 1 hora al día y se levanta con toda la energía como si hubiera dormido 12 horas. Es una persona que no le cansa nada, no tiene ese sentido de estoy ya molestando, ya soy un poco pesada, ya hace tanto tiempo que estoy hablando y no le dejo hablar al otro. Ellos no tienen ese criterio. Sin embargo, después vamos a ver que el trastorno límite de personalidad y todos los trastornos tienen uno o dos signos o síntomas característicos, pero que hay otra que le diferencia y esa es la que ustedes no tienen que perder de vista. Siempre tienen que conocer cuál es el signo cardinal en cada uno de los trastornos. Bien, entonces, esos son los trastornos psiquiátricos y lastimosamente nosotros no tenemos muchos lugares donde puedan acudir, sobre todo si hablamos del interior. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se quiso hacer con este de plan de salud mental? Lo que se intentó hacer es descentralizar el manicomio. O sea, se intentó que las familias los reinserten en su seno, de manera que puedan tener una rehabilitación psicosocial, porque muchas veces nosotros no vamos a poder hacer mucho por ellos en el sentido de que cuando ellos están delirantes no vamos a poder razonar con ellos. El delirio es muy estructurado y no vamos a cambiar, pero sí podemos trabajar con la familia, podemos enseñarles, por ejemplo, cómo tratarles, qué tareas darles, cómo pueden ellos manejar y sobre todo cómo reconocer cuando se está desestabilizando el paciente, cómo podemos hacer que ellos sepan cuál es el momento de acudir a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque ellos generalmente mantienen su medicación, pero hay veces que esa medicación ya no es suficiente y entonces uno avisora que se está acercando una crisis. Y en ese momento es cuando uno tiene que poder darse cuenta antes de que se vuelva ya una crisis que no se pueda contener, porque a veces ellos ya no pueden traerle a su paciente justamente porque ya se vuelve incontenible para ellos. También es importante mencionar que hay diferentes tipos de psicosis. Hay psicosis, hay esquizofrenia que son más benignas, digamos, de alguna manera que otras. Ejemplo, la esquizofrenia paranoide es generalmente de más tardía aparición y de mejor pronóstico. Es decir, por lo general, la esquizofrenia de tipo paranoide aparece más allá de la franja etaria que nosotros tenemos marcado como aparición de las esquizofrenias. Es decir, aparecen después de los 27 años. Cuanto más tarde se manifiesta, tiene mejor pronóstico. La esquizofrenia que aparece temprano, nuestra franja etaria, acuérdense siempre, es de 17 a 25 años. Esa es la franja etaria
en la que más frecuentemente van a debutar con un episodio. Y cuanto más temprano se manifiesta, es de peor pronóstico. Hay un tipo o un subtipo de esquizofrenia que se llama hebefrénica. Esa es muy deteriorante. Y está la residual que nunca termina de superarse. Siempre, por eso se llama residual. Siempre hay un poquito, se va a quedar un poco, por más que esté bien aparentemente. También ustedes tienen que saber que muchas personas que son portadoras de esquizofrenia están trabajando en los diferentes tipos de trabajo, valga la redundancia, en cualquier lugar nosotros podemos encontrarles. Tenemos colegas que sufren de esquizofrenia. Tenemos esquizofrénicos que manejan colectivos, camiones de gran porte. Y con esas personas, ¿qué es lo que más nosotros trabajamos? Trabajamos con ellos, sobre todo con los esquizofrénicos, en estabilización, o sea, en un periodo de estabilización, o con las personas con trastorno bipolar que estén en una fase tanto maníaca como depresiva. ¿Qué es lo que trabajamos para disminuir el estrés? Ese es nuestro trabajo como terapeuta. ¿Por qué? Porque el estrés les dispara una crisis. Eso tienen que tener muchísimo cuidado. El estrés dispara crisis. Hay veces que las personas vienen, por ejemplo, con un cuadro depresivo que a lo mejor ni es moderado, es leve. Podemos trabajar, ni siquiera vamos a derivarle a psiquiatría, vamos a trabajar con ellos, con técnicas que nosotros vamos a ir controlando sin necesidad de medicación. Y después, en un momento de un estrés agudo, ellos pueden psicotizar o allí pueden debutar con un cuadro hipomaníaco. Entonces, en cualquiera de los casos, nosotros tenemos que trabajar el estrés de la persona, siempre. Ahora sí, voy a entrar a los trastornos de personalidad. La personalidad es un constructo que nosotros creamos y que se refiere al modo de ser de una persona. Tiene dos componentes, una que es genética y otra que es adquirida. La genética se llama temperamento y no se cambia, y la adquirida se llama carácter y se puede modificar hasta que nos muramos. Ahora, ¿cómo se conforma esa personalidad? Esa personalidad se conforma hasta aproximadamente los 10 años. Y nosotros tenemos los factores de protección, los factores de riesgo, tenemos factores biológicos y van haciendo la gente que la personalidad es como esa estructura, como el hormigón armado que tiene un edificio. Entonces, vos vas cargando en esa persona todo lo que va a ir necesitando, así como nosotros cargamos, como nosotros no, los constructores cargan arena, cemento, varilla, hierro, piedra triturada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando ellos utilizan materiales de mala calidad o no ponen la cantidad de materiales que tienen que poner? Esa estructura va a estar deficitaria. Una vez que se termine de hacer, ya es muy difícil de modificar.
Con la personalidad pasa algo parecido. Nosotros tenemos un factor sumamente importante como un factor de protección que es el afecto. El afecto, el amor que nosotros les damos a las criaturas, ese es un factor protector. Un niño querido, un niño amado, un niño protegido apropiadamente es un niño con muchas más posibilidades de ser un adulto normaloide. ¿Por qué? Si yo tengo un niño a quien le sobreprotejo o un niño a quien no le pongo límite por por una equivocación en la comprensión de lo que es límite y de lo que es amor, puedo ocasionarle un problema de la personalidad. Si yo le hago creer a mi hijo que tiene derecho a todo, que lo que me pide tiene derecho a tener, o si yo le hago creer a mi hijo que él es el único que merece todo, entonces probablemente va a crecer esa criatura con, con ese convencimiento. Entonces no le va a importar nada. Va a ir contra lo que sea para lograr lo que él quiere. No va a haber mucha empatía. Ahora, hay diferentes tipos de trastorno en la personalidad. El trastorno límite de personalidad que estaban preguntando recién o que estaban mencionando es uno de los trastornos que más estamos viendo en aumento en los últimos tiempos. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza porque son personas irreflexivas, son personas muy impulsivas, personas que buscan emociones fuertes, presentan conductas muy imprudentes, se aburren fácilmente porque no les gusta tener una certidumbre, una certeza, una tranquilidad. Ellos tienen que hacer todo lo que sea emocionalmente fuerte. Tiene mucho que ver también en este caso la dopamina, porque la dopamina es el neurotransmisor que nos produce placer. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una adicción, es porque el motivo de su adicción le genera adrenalina y se vuelve como adicto, como dependiente de la adrenalina. Y algo parecido es el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Entonces son personas que buscan satisfacer esa necesidad de emociones fuertes sin medir las consecuencias. Se diferencia porque son muy parecidos en ciertas cosas al trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad también se conoce como trastorno como la psicopatía. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? En que la persona psicópata no tiene ni un tipo de empatía. No le importa si el otro sufre o no sufre. Le cosifica a la gente. Le va a tratar a las personas como si fueran cosas. Y sobre todo, son muy valientes con las personas que ellos consideran que son personas más débiles. Nunca van a ir a ofenderle a personas que ellos crean que se van a defender, porque ellos justamente de eso se valen. Ellos se valen de la debilidad o de lo que ellos creen que es la debilidad del otro. Ellos van en contra de todas las reglas. Generalmente a ellos no les importa
Si vos le decís esta calle de contramano, se van a meter igual, porque ellos es como que disfrutan desafiando por su narcisismo extremo que tienen. Son personas egoístas, inmaduras, necesitan satisfacción inmediata, no le interesa el daño que ellos produzcan. Ellos tienen que hacer lo que ellos quieren y como ellos quieren. Y nadie debe osar decirles que no o que está mal, porque ese ya va a ser su enemigo. Mientras que el que tenga un trastorno límite de la personalidad no es así. Ellos lo que quieren es satisfacer esa necesidad de emociones fuertes que tiene, pero no le molesta, o sea, su objetivo no es hacerle daño al otro, no disfruta de hacerle daño al otro, simplemente ellos necesitan, no sé, manejan fuerte, donde haya peligro, ellos están felices. Muchas veces se confunde con un trastorno bipolar por esas características. Ellos, por ejemplo, las chicas se escapan de su casa y van y se encuentran con un muchacho en el medio de la oscuridad, ahí en un baldío. No miden el peligro, solamente miran lo que van a obtener. Ese es un trastorno límite de personalidad. Ustedes van a encontrar fugas del hogar, consumo de sustancias, inicio de relaciones sexuales muy a temprana edad y mucho de lo que yo he visto, no tengo un dato científico para decirles, pero en mi experiencia, muchas personas con trastorno border, también se le llama trastorno borderline o límite de la personalidad, tienen antecedentes de haber sido abusadas sexualmente. Muchísimo de ellos, en mi experiencia. No tengo un dato certero para decirles el tanto por ciento, no tengo, pero sí les digo que en mi experiencia he visto mucho y la mayoría tiene abuso sexual. Y después están todos los otros tipos de trastornos de la personalidad. Anteriormente el DSM hablaba de 18 años para diagnosticar un trastorno de personalidad. Actualmente bajaron. A los 15 años ya nosotros podemos eh, tener mucho más claro cuando un adolescente va hacia un trastorno de la personalidad. Generalmente lo que hace que haya eh, el factor familiar que, que propicia un trastorno a la personalidad es falta de límite. Cuando los padres eh, no son, eh, no son apropiados en establecerles límites. Hay veces que le dan todo, no saben decirles que no, no saben, no saben, por ejemplo, ellos tomar el papel de padres, a veces quieren ser como sus hermanos, quieren farrear con sus hijos, quieren comportarse como si fueran adolescentes. Esto es muy perjudicial. El adolescente y el niño necesita una figura de autoridad, necesita padres. Para amigos ya tiene a sus pares. Nosotros podemos ser amigos de nuestros hijos en el sentido de la confianza, pero no en que nosotros salgamos a bailar con nuestros hijos, a compartir sus amigos, a tomar con ellos. Eso no está bien. Estamos haciendo daño. Estamos confundiendo a nuestros hijos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Andrés, te contesté. Adana, ¿te di algún criterio más para distinguir? Sí, sí, profe, ahora ya me voy encaminando, igual tengo que leer más, porque Hay que leer a mí me marea todavía bastante borderline y bipolaridad. Y bipolar. lo que yo no sabía que hoy me enteré es con el antisocial. Sí. El trastorno límite de la personalidad, nunca vas a tener
un cuadro verborrágico, ni vas a tener eso que son las 3 de la mañana y está baldeando su casa, o salió a correr, o se pasa 10 horas en el gimnasio y te viene como si fuera que acaba de salir de la ducha, fresquita. Ese no puede ser un límite. Ese tiene que ser un bipolar en fase maníaca, porque ellos no se cansan, tienen muchísima energía. Todo está en más, todo está en más. En cuanto, por ejemplo, a los trastornos de ansiedad también, tienen que conocer cuál es, cuál es el indicador que les va a llevar al diagnóstico certero. Ejemplo, si ustedes les viene, una persona te dice, ya me fui a todos lados, parece que mi corazón me va a salir del pecho. Ustedes van indagando, indagando lo general. Hacemos como un embudo. Vamos de lo más grande a lo más chiquitito. Y ahí le comenzamos a preguntar. Si es un trastorno de pánico, no va a tener un factor precipitante. Si es un trastorno de pánico con agorafobia, no va a poder estar en un lugar cerrado o muy abierto. Pregúntenle dónde se sienta cuando se va a un lugar donde hay mucha gente, porque seguro se va a sentar cerca de una salida, porque la desesperación de ellos es cómo voy a salir si es que me da mi crisis. Cuando no tiene agorafobia, no va a tener un precipitante, pero tampoco va a sufrir en un ambiente, en un espacio abierto, ni va a sufrir estando entre mucha gente. Si es un trastorno de ansiedad generalizada, el miedo es constante. Toda la hora tiene miedo de que algo malo le pase. Parece que si él no está con las personas a quienes quiere, esas personas se pueden morir. Como si fuera que tiene la seguridad solamente cuando los está viendo. Si es un trastorno de estrés postraumático, sí o sí tiene que estar presente el flashback. Es decir, eso mismo que le produjo el trauma tiene que estar siendo revivido por él. Se dice, cada vez que me acuerdo parece que estoy otra vez viviendo y siento todo otra vez lo mismo que sentí en ese momento. Ese es un trastorno de estrés postraumático. Un trastorno de fobia es un miedo exagerado a un estímulo que no corresponde. Y cuando es una fobia simple, por ejemplo, puede ser una fobia a la araña, al gusano, a la sangre, a estar encerrada. O también puede ser una fobia a exponerse. Solamente le pasa eso cuando está enfrente a gente que le van a juzgar o a gente que ella se siente expuesta. Entonces es importante que ustedes indaguen en qué momento le pasa eso que les está diciendo y en qué circunstancias. Porque fuera de ese momento ellos tienen una vida normal. Esas son cosas que sí o sí tienen que tener en cuenta para poder hacer su diferenciación diagnóstica. Muchas veces tenemos una impresión diagnóstica con un diagnóstico diferencial. Y no se sientan mal si en la primera se equivocaron. Siempre tenemos una impresión diagnóstica al terminar la primera sesión, pero no siempre es el diagnóstico. Bueno, entonces, ya saben ustedes que tienen un directorio de salud mental que les voy a compartir. Algunos nomás están otra vez en corrección. Ahora salió una nueva edición para que ustedes tengan en cuenta dónde mandar a las personas que necesiten
También en cuanto a lo que habíamos hablado anteriormente de programas de salud, quiero que tengan en cuenta que hay institutos que son especializados en cierto tipo de trastorno y tienen sus programas. Por ejemplo, en la CINEP está el grupo que se encarga de todo lo que es VIH, todo lo que sea tratamiento y todas esas cosas. Después tienen FUPADI, que es para la gente con diabetes, tienen Alcohólicos Anónimos, esos son los programas. Están dirigidos a personas que sufren una cierta patología o con ciertas características. Como dijimos la vez pasada, son acciones que tienen un objetivo, un fin específico. Eso es importante que ustedes manejen. También manejen bien dónde van a derivar los casos. Tienen una sospecha de abusos menores, ya saben dónde ir. Tienen una sospecha de violencia de género, saben a dónde ir. Tienen violencia intrafamiliar, también tienen que saber direccionar. Esa es una parte de la preparación integral de ustedes. Bueno. Si no dicen otra cosa, si no hay una pregunta. Profe, yo tengo una consulta. Ángela, decime. Según tu experiencia, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para una persona que sufre trastorno de ansiedad generalizada? En mi experiencia me preguntaba, ¿verdad, Ángela? Sí, profe. En mi experiencia siempre para los trastornos de ansiedad me dio muy buen resultado todo lo que son técnicas cognitivo-conductuales, porque los miedos son miedos aprendidos. Entonces, tiene que desaprender ese miedo y volver a aprender apropiadamente. Yo no tengo experiencia en trabajar con técnicas psicoanalíticas ni otras técnicas, técnicas de otras escuelas en cuanto a ansiedad. Pero como me preguntaste en mi experiencia, te contesto así. De hecho que para cada tipo de ansiedad, de las manifestaciones de ansiedad, hay técnicas diferentes. Si estamos hablando de fobias, por ejemplo, podemos hablar de sensibilización sistemática. Sin embargo, eso yo no podría aplicar en un caso de trastorno de pánico. Lo que sí es común para todas las personas con rasgos de ansiedad es empezar a entrenarles en ejercicios para control de la activación neurofisiológica. Y siempre empezamos por la respiración, la relajación y la imaginería, como para que ellos estén bien preparados para el momento de la crisis. Ya, profe, muchas gracias. Y tengo una segunda pregunta. En los casos de los bipolares, de la persona bipolar, perdón, Sí. ¿esas fases cuánto suelen durar? ¿En cuánto duran una fase? No, eso no tiene una fase determinada, no tiene un tiempo determinado. Y tampoco por eso les dije, no es que vas a tener un episodio maníaco, después uno depresivo, otro maníaco. No, a veces tenés maníaco, después tenés depresivo, y a veces nunca tenés maníaco y a veces nunca tenés hipomaníaco. Y las personas que más les van a ayudar aportando datos son los terceros, porque la persona que está padeciendo no siempre va a ser muy confiable porque no se da cuenta. Entonces es importante involucrar a terceros. Yo en los casos bipolares siempre suelo usar los registros y les hago hacer autorregistros a los pacientes, y a los otros, los que están alrededor, les pido que hagan registros de terceros
pero de la misma conducta. Entonces uno ve la disparidad. Ella dice que estuvo bien y él dice que no estuvo bien. O ella, o su mamá, o su papá, o su marido. Y entonces ellos no se muestran los registros y eso vemos en consultorio. Porque muchas veces ellos pierden, por eso una psicosis, ellos pierden la noción de lo que están haciendo. A veces se enojan, miran que nosotros llegamos hasta sacarles celular, a controlarles a adultos, no solamente a menores, a adultos, porque hacen cosas totalmente inapropiadas. Y sexualmente, por ejemplo, ellos se vuelven promiscuos, pueden llegar a tener problemas legales porque ellos comienzan a llamarle a cualquier persona o están obsesionadas con una persona casada y le van a llamar, le van a acosar como si fuera que es su amante y les trae problemas matrimoniales. Tuvimos muchos casos que fueron hasta los estrados legales por eso. Los que mejor van a ayudarles son los terceros. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos encontramos el sábado a la mañana y el sábado a la tarde. A la mañana para un grupo y a la tarde con el Rocha. La gente que tenía que entregar su trabajo hoy, espero que me haya mandado. Hay gente que se comunicó diciéndome que no iba a poder y entonces les di hasta el próximo jueves. Pero tengan en cuenta que yo tengo que entregar también todo lo que sea nota de trabajo práctico para que ustedes puedan tener su promedio para gracias Carmen, para que puedan tener su promedio para el examen final. Bueno chicos, hasta el sábado entonces. Gracias, profe.